Muy buenas tardes. En estos momentos estamos acercándonos a la tercera clase de lo que es filosofía en estos métodos y días particulares. En primer momento considerar de que ya estamos a la mitad de lo que es la cursada en sí y por otra parte seguir con esta idea de investigar aquello a lo que llamamos filosofía. En esta ocasión vamos a ligarlo justamente a las consideraciones de lo cultural. En otras palabras, decir si la filosofía y la ciencia mismo también puede ser considerada cultura o si esta es cultura. En ciertos términos, los tres elementos tienen definiciones totalmente distintas. La filosofía, como hemos estado viendo, se dedica justamente a la comprobación y al razonamiento en base a la crítica y concepción de los elementos que el humano puede percibir. En el caso puntual de lo que vendría a ser la ciencia, abarca un universo más allá de la filosofía, ya que tenemos varios elementos aquello que denominamos ciencia, pero todos se basan en más o menos el mismo método de investigación. La inducción, la deducción, la experiencia son elementos que lo determinan. Ahora, la cultura, tenemos claramente una definición por parte de la UNESCO con respecto de lo que es ella misma, determinando justamente aquellos elementos que están situados en tiempo y espacio específico, en donde la interpretación de dichos elementos culturales está basado en la relación social y cómo esto se transmite entre generaciones. La definición de UNESCO obviamente está disponible dentro de lo que es la página de UNESCO, es un poco más extensa de lo que he explicado, pero no muy alejado de lo que he dicho. Por otra parte, con respecto a lo que es la concepción de la filosofía, podemos decir que tienen ciertos elementos en común con respecto a lo que es la cultura. Es más, desde la cultura se pueden hacer preguntas filosóficas, pero en base justamente siempre al método de la filosofía y no a la transmisión cultural en sí. En una consideración más amplia, tanto la ciencia como la filosofía como la cultura son elementos que van a comenzar a mutar en tiempo. No son exactamente iguales, por lo cual esa relación la tienen en común, la determinan entre sí. De allí a que justamente determinamos qué es cultura por un lado y qué es filosofía por el otro, pero también su conexión está en su constante modificación, en su constante cambio. Tal vez la filosofía en un aspecto más amplio, en un aspecto más corto en el tiempo, porque puede cambiar de un día para el otro, o en 100 años. En cambio, la cultura ya sí es un elemento más arraigado, más complicado y que cambie, pero muta al fin y al cabo. Muy probablemente entre generaciones, que es donde se dan los cambios a pequeña escala que después terminan transformándose a gran escala. La cultura, como es sabido, involucra muchos elementos: la música, el dialecto, la religión, entre tantas de las cosas. Y dichos elementos han cambiado en el tiempo, no han sido exactamente lo mismo. La música misma, nuestro aspecto folclórico en el caso de Argentina, tenemos justamente grupos musicales en la actualidad en donde fusionan estilos más cercanos al rock, al heavy metal, al folk de otros lugares con nuestro aspecto folclórico puntual, el cual determina obviamente una modificación cultural y una aceptación por parte de ello. Otro elemento también puede ser dentro de la cultura, justamente aquella que se denomina nacional, es la interpretación de la fecha patria. Puntualmente hoy estamos en 25 de mayo al momento de subir este video. La cual obviamente la interpretación del 25 de mayo no es lo mismo durante el mismo proceso como hoy en 2020. Puede tener diferencias en considerar si fue o no fue revolución, pero la realidad es que la fecha en sí da un aspecto de conformación de aquello que
se crea como cultura nacional. Lo cual me lleva a la segunda parte de la clase, que es justamente aquello a lo que llamamos realidad. Determinar la realidad depende de muchos factores. En un primer momento considerar que la realidad es una construcción, ya que nosotros, en base a nuestras percepciones, a nuestras observaciones, a nuestras indagaciones, construimos la realidad. Por ahí, no analizándolo de manera inmediata, pero sí desde un aspecto más centrado en qué explicaciones buscamos para cualquiera de los elementos que nos rodea. Desde considerar la diferencia entre frío y calor como la percepción de que si estoy viviendo bien, estoy viviendo mal, o incluso nuestras consideraciones morales, son parte justamente de la interpretación de lo que es la realidad. En términos descartianos y kantianos, vamos a considerar a todo lo real a todo lo existente, y todo lo existente a todo lo comprobable. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo decir que una mesa existe porque la siento y la toco, porque le veo cómo es, porque identifico cómo es. Pero también tengo forma de definir qué es aquello que llamo mesa y puedo generalizarlo. Eso es el principio tanto de Descartes como de Kant. En el caso de Descartes, por ahí más en lo esencialismo, pues ya de por sí el sentido de la existencia está. Si yo puedo determinar la existencia de un elemento, puedo decir que existe el elemento. Cuando razono puntualmente, digo que el elemento existe. De ahí a su famosa frase. En el caso kantiano, sí o sí tiene que haber una relación entre lo universal y lo individual. Sin lo universal, sin lo general, sin saber lo que es una mesa, no puedo determinar que la mesa exista en su individualismo. Puede terminar siendo una silla y no una mesa, porque tiene otra interpretación de realidad, pero siempre dentro de los criterios existenciales y razonables. Otro elemento que se puede plantear dentro de lo que es el materialismo. O sea, sí o sí ahí planteando, no en una esencia, sino en la existencia física y material de los elementos. Pero ahí, por ejemplo, no entraría lo que es la razón, ya que la razón no es un elemento existente materialmente, sino que es una deducción natural, incluso realizada por el hombre, y que va perfeccionando a través del tiempo. Esto obviamente contrapone a los sentidos hegelianos y marxistas. Ahora, en un sentido por ahí más contrario al modernismo, o sea, esta idea kantiana, esta idea descartiana, e incluso en la idea material de Marx y de Hegel, para que no me estén matando, Hegel no era exactamente material, sino que la dialéctica hegeliana es lo que conduce a Marx para poder explicar la idea de materialismo. Alguien que rompe con todas esas estructuras es directamente Nietzsche y sus, obviamente, posteriores autores, no necesariamente seguidores de Nietzsche, por el caso de Benjamin, en el caso de Bourdieu, en el caso de Foucault, no tienen puntualmente la misma concepción de realidad que tiene Nietzsche, sino que acá determina puntualmente Nietzsche, en un primer momento, que todo lo real es aquello a lo que se contrapone a lo que realmente pensamos. O en otras palabras, o mejor dicho, aquello que denominamos real es lo que no es realmente humano. ¿Esto qué quiere decir? Que sí o sí la realidad es una oposición a lo que no somos. Esto se traduce posteriormente en estos autores que he mencionado, en el caso de Adorno, en las reinterpretaciones de la realidad, en el caso de Benjamin, en que esa realidad en un tiempo y espacio determinado va a ser interpretada o moldeada de otra manera. En el caso de Foucault, tomando esta oposición e incluso determinando ciertos elementos del poder o del dominio. Y en el caso de Bourdieu, también trasladar este existencialismo y este materialismo y fusionarlos en una contraposición, diciendo la existencia de varias realidades dentro de una sola realidad. En este tramo de la clase, puntualmente lo que nos vamos a focalizar es
¿Qué es aquello de lo que llamamos real? ¿Es realmente todo lo que vemos comprobable? ¿O también tenemos que conjugar y determinar ciertos elementos y asimilarlos como reales? O mejor aún, la mente es capaz de crear una realidad a pesar de que lo que nosotros pensemos o razonemos esto sea totalmente distinto a lo que hayamos vivido. Bien, el objetivo de la clase es puntualmente ese, el determinar cómo desde un aspecto incluso hasta cultural se puede determinar un objeto real. Espero que tengan una buena semana, que estén bien, que se estén cuidando y bueno, acá los dejo con este breve video sobre esta parte de la filosofía la cual estamos analizando juntos. Cuídense, un abrazo y nos estamos viendo pronto.